Bueno, chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Por ahí yo les había dejado una actividad, que era investigar algunos conceptos básicos del álgebra. Este, por ejemplo, ¿qué era el álgebra? ¿Qué es el término algebraico? Eh, no sé si por ahí les pregunté qué era el grado, operaciones que se pueden hacer, pero en general pues eran algunas preguntas que el día de hoy vamos a ir solucionando y respondiendo para que ya nos vaya quedando claros toda esta parte. Entonces, pues número uno, pues el día de hoy vamos a ver, como les repito, cuál es la parte básica de los conceptos generales del álgebra y operaciones. Como lo que vimos en aritmética es propiamente un seguimiento de. Bueno, vamos a entender que el álgebra es un lenguaje, es el lenguaje más conocido de las matemáticas porque nos permite identificar a todo lo que vemos con un lenguaje que nos permite escribirlo en forma de ecuaciones que lo puedan definir. Entonces vamos a ver que este lenguaje considera las relaciones que existen entre dos o más variables o dos o más elementos, generando una notación basada en únicamente números, letras y signos. Eso va a ser el álgebra, únicamente un lenguaje basado en números, letras y signos. Que las letras le vamos a dar un valor o una determinación de incógnita o variable. Vamos a entender estas tres partes del lenguaje algebraico. Número uno, los números. Los números se emplean para representar la cantidad que tenemos. En este caso se llaman coeficientes y también vienen en casas las letras. Las letras, ahí disculpen, voy a silenciar ahí Pedro, porque no sé por qué tengo regreso de tu sonido. No sé si por ahí están mal conectados sus audífonos. Las letras se emplean principalmente para representar cantidades generalizadas, ya sean valores constantes o no determinados. ¿A qué me refiero? Las letras van a representar a estas incógnitas que no necesariamente ya sabemos, o si ya sabemos, pero no tenemos toda la realidad de este valor. Es decir, nos falta alguna idea clara que podemos tener. Vamos a entender algunos ejemplos del lenguaje algebraico y cómo lo vamos a volver a lenguaje común y viceversa para poder entender más precisamente esas variables que representa. De forma más común, las letras, o en este caso las incógnitas, normalmente son minúsculas, utilizando las constantes, las primeras letras, el A, la B, la C, la D y la E, de la A a la E, como elementos constantes, es decir, cuando ustedes ven en una ecuación o en un término, ven, voy a poner un ejemplo, permítanme, ven ustedes, por ejemplo, A, AB, X al cuadrado, la letra A, la letra B, y como les digo, también las letras C, D y E normalmente representan constantes, es decir, lo que representan son números. Y únicamente la variable son las letras después de la E que se ocupan como números normalmente. Las variables más reconocidas, ¿cuáles son? Son la X, la Y, la Z, la W. Existen algunas otras que también se pueden ocupar, como es el tiempo. También se ocupan M como pendiente, se ocupan algunos otros elementos también para determinar, por ejemplo, desplazamiento, como es la letra S. Entonces va a depender mucho, existen algunas letras que ya nos permiten identificar ciertos puntos de vista. Bueno, existen en total tres tipos de elementos que van a ir acompañando a nuestros términos algebraicos, que son, voy a cambiar de color porque como que no me ayudaba el color, ahí está, que son, número uno, las operaciones clásicas, suma, resta, multiplicación y división, agregando también el elemento para poner exponentes o para poner radicales. Entonces vamos a encontrar varios números que nos van a permitir precisamente poder determinar estas variables. Existen otros que nos van a dar una relación. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este signo? Este signo o símbolo. No estoy tan segura, pero creo que es mayor que. Ok, Carla, entonces, ¿cómo se llamaría este? Es menor que. Ok, bueno, ¿se llaman mayor y menor que? Sí. ¿Lo dijiste como correspondía? No. Voy a regresar un poquito en la situación. Existen dos tipos de relaciones. Las relaciones van a estar dadas por dos situaciones.
que es una relación de igualdad. A las relaciones de igualdad se les conocen como ecuaciones. A las relaciones de igualdad se conocen como ecuaciones. Ejemplo, 2x más 3y es igual a 5. Igualdad porque tiene el igual, por eso se llama ecuación, porque es equa significa igualdad. Bueno, y las otras, tanto el menor que, como el mayor que, menor o igual que, o el mayor o igual que, son estos 4 signos, forman no igualdades, forman desigualdades. Y a las desigualdades no se les conoce como ecuaciones, se les conoce como inecuaciones. Por el prefijo inecua, que significa, como lo podemos definir, desigualdad. Entonces vamos a tener dos tipos de relación. La relación de igualdad, vamos a tener la relación de igualdad, que es esta, que es la que tiene el signo de igual y se llaman ecuaciones. Y la relación de desigualdad, que son estas, que utilizan estos 4 signos y se conocen como inecuaciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico. X es mayor que 6. Significa que X deberá ser mayor que 6. ¿Cómo reconocer el menor o el mayor? Porque creo que ese es el problema. Ahorita Carla nos dijo, creo que todos reconocemos el signo menor y mayor. Sabemos que se llaman uno menor que y mayor que. El problema que tenemos es que no muchas veces sabemos cuál es cuál. Bueno, este símbolo tiene dos partes. Uno es el vértice y la otra es la abertura. Por regla general, donde esté el vértice, vamos a colocar el elemento que tenga menor valor. Y del lado de la abertura, el elemento que tenga mayor valor. Esa va a ser una generalidad clara. Repito, del lado del vértice, menor valor, del lado de la abertura, mayor valor. Entonces, por ejemplo, no sé si logran ver mi pantalla blanca. Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Si yo dijera, por ejemplo, voy a poner algo, voy a poner a vamos a ver. Me imagino que todos hemos visto esta regla. Ah, ya sé qué. Una pregunta, chicos. ¿A qué edad permiten a las personas entrar a un antro? ¿Cuál es la edad oficial para poder entrar a un antro? A los 18. Bien que sabes, Citlali. Bueno, 18 años. Significa, voy a ponerle lo que sería la edad, yo la voy a definir con la letra X. La edad yo la voy a definir con la letra X. Entonces, la persona que tenga X años deberá ser mayor a ¿cuántos años? A 18 años. La persona que tenga X años deberá ser mayor a 18 años para poder entrar al antro. Pregunta, ¿una persona que hoy está cumpliendo 18 años puede entrar al antro? ¿No, Carla? No, profe, porque tiene que tener su INE. Digamos que ya lo tramitó, porque como ya vienen ya vienen las votaciones, se puede tramitar desde antes. Si hoy una persona tiene 18 años y tiene el INE, ¿podría entrar al antro? No, porque tiene que ser mayor de 18 años. Pero entonces, ¿cómo es que sí los dejan entrar a festejar sus 18 años? Porque la regla no dice que sean mayores, dice, deben ser de 18 o más años. Si no, significaría que tendrían que pasar un tiempo después de los 18 años. Y no, la regla dice, toda persona de 18 o mayor de 18 puede entrar. Es decir, yo estoy cumpliendo ahorita 18 y tengo con qué me puede avalar, puedo pasar. Esa sería una regla. A este tipo de elementos no se les llama como ecuación, se les llama inecuación. Por ejemplo, ¿quiénes alguna vez han ido a se han subido a algún juego mecánico? Yo, Ok, Carla, ¿alguna regla de algún juego mecánico? no sé, ¿Nunca has visto ninguna regla? no. Bueno, regla común de juegos mecánicos, principalmente en donde tengamos que ver montañas rusas o algún otro tipo de elementos. Por ejemplo,
ahorita recuerdo del Kilauea o demás, por ejemplo, Six Flags, que decía, voy a ponerle altura. Altura mínima. Dice, a la altura mínima yo le voy a poner la letra H, esa va a ser mi variable, la letra H. Altura mínima, 1,40 metros. ¿Qué significa? Que por lo menos debes de medir. ¿Qué cosa? Por lo menos. No tengo el corredito. Por lo menos debemos de medir, sí, ya se mató la risa ahí, Citlali. Por lo menos debemos de tener 1,40 m para poder entrar. Entonces, nuestra altura debe ser igual o mayor a 1,90. Es decir, personas que midan 1,90 no podrán pasar, pero también pasa la parte inversa. Hay juegos que son para niños y pues ahí de repente hay niños que son bastante más grandes y les dicen, no, es que tú no puedes pasar porque ya no cabes. ¿Y qué les dicen? ¿Sabes qué? Altura máxima. También la voy a definir con H. Altura máxima. ¿Sabes qué? La altura máxima que puede tener la persona para poder entrar debe ser 1,50 m. Entonces, ¿qué dice? Todas las personas que midan 1,50 o menos pueden entrar. Toda persona que mida más de 1,50 no pueden entrar. Entonces, este tipo de expresiones se ocupan o con estos símbolos que son los de desigualdad, que como los decimos es el menor que. ¿Por qué se llama menor? Porque empieza por el lado menor. Este se llama mayor que porque empieza por el lado mayor. Este símbolo se llama menor o igual que. Y este símbolo, por su lado donde empieza, se llama mayor o igual que. Ahí está. Menor que y mayor que. No sé si tengan alguna duda con estos 4 símbolos. Ninguno, profe. ¿No? Entonces ya para que los puedan identificar. Estos símbolos no solo pueden tener, a diferencia de una igualdad, puede tener más, sería simetría, pero normalmente solo aparece un igual. En estos símbolos pueden aparecer más de un igual. Por ejemplo, voy a borrar todo lo que he puesto acá. Por ejemplo, ¿me pueden decir a los cuántos años entra una primaria? A los 6. Ok, entonces, un niño, vamos a poner, un niño o niña debe de tener por lo menos 6 años para entrar a la primaria. Igual o mayor a 6 años. Y ahorita voy a explicar, o mejor lo voy a borrar bien. Voy a ponerle a lo que sería niño o niña, le voy a poner la variable X. Entonces, un niño debe tener igual, así, mayor o igual de 6 años para poder entrar a la primaria. Pregunta, ¿a los cuántos años sale más o menos de primaria? A 12 años. A los 12 años, vamos a poner que fuera, le vamos a dar, entonces, y un niño debe ser menor o igual de 12 años para estar en primaria. Un niño debe ser mayor de 6, pero menor de 12. Entonces, voy a borrar un poquito. Un niño debe ser mayor de 6, bueno, tener los 6 y no pasarse de 12 años para estar en la primaria. Entonces, quiero que se den cuenta de este tipo de ecuaciones. No me gusta. Está muy delgada la línea. Vamos a poner un poquito más gruesa. Ahí está. X, quiero que se den cuenta. Aquí la X está donde está la abertura y el igual. Y el 6 está del otro lado. Entonces, yo respeto la abertura y el 6 lo coloco del lado del vértice. Repito, este 6 estaba del lado del vértice y la X estaba del lado de la abertura. Entonces, estoy respetando lo mismo. Y del otro lado hago lo mismo. La X está del lado del vértice. Ahí está. Y el 12 está del lado de la abertura. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos una doble desigualdad donde se puede leer lo siguiente. 6 debe ser menor o igual que, 6 debe ser menor o igual que X y X debe ser menor que 12. Entonces estamos leyendo una doble desigualdad que realmente estas las puedo separar en esas dos desigualdades. Un niño debe ser mayor o igual de 6 años y un niño debe ser menor que 12. Entonces, esas desigualdades nos permiten representar un lenguaje donde la igualdad no es la única posibilidad, sino pueden haber otras más posibilidades. Ok, a ver. Vamos a regresar a donde estábamos. Ahí está. Ok. Carla, no sé si nos puedes apoyar leyendo esta diapositiva.
A la combinación de números, letras y signos de operación o de agrupación se le llama expresión algebraica. Por ejemplo, 3t, 2x más 3x menos y. Por otro lado, el término algebraico es una expresión algebraica que puede ser un número específico, una literal o una combinación de ellos, mediante operaciones de multiplicación, división o extracción de raíz. Gracias. Bueno, vamos a entender. Entonces, un término algebraico es una expresión algebraica que puede ser un número específico, una lateral o una combinación de ellos. Entonces, vamos a ver que en el primero solo tenemos un término. Dice 3 veces t. 3 representa la cantidad de veces y t representa una variable. Por ejemplo, ¿qué puede decir? 3 veces el tiempo. 3 veces t. Siempre que tenemos un número pegado a una variable, la operación es multiplicación. De tal manera que si yo supiera que t vale, por ejemplo, 2 minutos, entonces, ¿cómo sería la función? Sería 3 por 2 minutos. Entonces, ¿cuántos minutos tendríamos? 3 por 2, 6 minutos. Ahora en la siguiente, esta expresión algebraica no solo contiene un término, contiene dos términos. Aquí está el primer término y aquí está el segundo término. El término depende de la forma en cómo se va a desarrollar. ¿Por qué? Aquí nos dice 2x más 3 veces la diferencia de x menos y. 3 veces la diferencia de x menos y. ¿Qué significa? Que primero yo debo hacer una diferencia para multiplicar por 3. Por ejemplo, si yo definiera que x vale 1 y que, no vamos a ponerle, que x vale 4 y que y valiera 2, ¿qué tendríamos que hacer? 2 veces por el valor de x, que vale 4, más 3 veces el paréntesis que viene ahí, por x, que x vale 4, menos lo que vale y, que vale 2. Recuerden, operaciones primero las que van dentro de los paréntesis y después las externas. 2 por 4, aquí sí podemos aplicarlo directamente, 2 por 4, 8, también aplicando las leyes de exponentes. Y en el siguiente, primero, a 4 le quito 2, me da 2 positivos. A 4 le quito 2, me da 2 positivo. Y ahora sí, 3 por 2, 6. A 8 le sumo 6, por supuesto que nos da 14. Entonces nos vamos a dar cuenta que un término algebraico solo es una parte de la expresión algebraica. Es la unión de un número con una variable o con varias variables. Y una expresión algebraica es la unión de varios términos, de uno o varios términos. La expresión algebraica va a estar dividida o vamos a saber cuántos términos tienen por dos operaciones. La suma y la resta. Estos dos símbolos son los que definen la cantidad de términos que tenemos. Estos dos signos son los que representan la cantidad de términos que tenemos. O si tenemos un término fraccionario. También si tenemos términos fraccionarios, se van a entender de esta manera. Entonces, repetimos por ahí. ¿Qué es el número que tenemos? Es el factor numérico y representa las veces que se multiplica la parte literal. Y la parte literal son estas letras o factores o variables que se tienen en el término, incluyendo sus exponentes, que nos indican el número de veces que la literal puede ser afectada. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a entender entonces que entre los términos algebraicos existe algo que se llama término semejante. ¿Me pueden ahí decir por qué los primeros tres términos, como dice en la diapositiva, son semejantes y los siguientes dos términos no son semejantes? No sé si se llaman exponentes, pero lo que está elevado son semejantes porque son 5 y 5 y 5. Y en el otro varía, son 5, 8 y hasta ahí se queda. Ok, sí, precisamente lo podemos ver. Los exponentes o las potencias que tienen estos términos son iguales. No solo importa ver una variable, hay que ver las dos variables. ¿Qué exponente tiene la letra A? Tiene exponente 1, 1 y 1. Cuando no se coloca, recuerden que es 1. ¿Y qué exponente tiene la letra B? 5, 5 y 5. Como son iguales en el caso de las variables, se les conoce como términos semejantes. Si tienen diferentes, por ejemplo, la A tiene 1 y acá tiene 1. Eso no había problemas, pero el problema pasa en la B. Aquí tenía 5 y aquí tengo 8. Por eso no son términos semejantes. Los términos semejantes se pueden reducir. A los términos semejantes se pueden reducir.
mediante suma o resta, y los términos no semejantes no se pueden reducir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con reducir? Yo podría aplicar una operación aquí de suma o resta. ¿Y cómo quedaría? Dice, 4 veces AB a la quinta menos 5 veces AB a la quinta más una vez, recuerden que cuando no tiene números es que solo hay una vez, más una vez AB a la quinta. Entonces tenemos 4 veces AB a la quinta menos 5 veces AB a la quinta más una vez AB a la quinta. Sumamos a 4, le sumo 1, se vuelven 5. Y a 5 le quito 5, ¿cuánto nos daría el resultado? 0. Entonces, se pueden reducir porque tienen el mismo término y son semejantes. En el caso de abajo no puedo hacer nada porque no son semejantes. Y vamos a entender entonces que este término numérico que tienen los números, que tienen las variables, que cuando ya nos dimos cuenta que no aparece es 1, y si tiene solo el signo va a ser menos 1, se les conoce como coeficiente numérico. Y es el que nos permite o va de la mano con el signo, precediéndole positivo si no se coloca y negativo si se le coloca. Vamos con algo que también es importante entender. Existen, Pedro, no sé si nos puedes ayudar a leer. Sí. De dos clases absoluto y con la relación de una letra. El grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Por ejemplo, el grado absoluto de menos 8 a b cúbico es 4, ya que el exponente de a es 1 y de b es 3, por lo que suma es 4. Ok, gracias, Pedro. Bueno, ¿qué es el grado? El grado es precisamente el exponente que van a tener. Existen dos tipos de grados, el absoluto y el grado normal. Voy a borrar aquí mis entradas, lo que escribí. Entonces, se le va a llamar grado cuando yo solo hablo de una variable. El grado, voy a hablar de estas tres. Ahí está. El grado de estos tres términos de la letra de la variable A es 1. Es el exponente que tiene 1, 1, 1. ¿Cuál es el grado de B? Es 5. Entonces, ¿cuál es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de estos grados. 1 y 5, 8. Vamos con el de abajo. El grado de A es 1. El grado de B es 5. El grado absoluto, ¿cuánto es? Es 6. Ahí no sé por qué puse 8, es 6. No sé en qué estaba yo pensando. 6. Y vamos con el último. Grado de A, 1. Y grado de B es 8. Entonces, grado absoluto es 9. El grado es el exponente de una variable y el grado absoluto de todo el término. Si existe una expresión algebraica, aquí no tengo un ejemplo. Voy a poner una expresión algebraica, por ejemplo, a ver, no sé, x cuadrada más 4x menos 9 o 2ax quinta menos 6x cuadrada más 9x a la sexta. ¿Okay? ¿Me pueden decir cuál es el grado absoluto de la primera expresión? ¿Cuál es el exponente más grande que tiene la primera expresión? Es 2. Es 2, es el exponente más grande. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 1 y aquí si no tenemos es 0. En la siguiente, ¿cuál es el grado absoluto de abajo? ¿El 6? Es 6. ¿Por qué, Citlali? Porque es el más grande de todos. Ok. Si yo aquí le pusiera a cuadrada b quinta, ¿cuál sería el grado más grande? El a cuadrada. ¿Solo el a cuadrada? ¿Cuál sería el grado absoluto de la función? 7. 7.
¿Por qué? Porque sumaríamos los dos exponentes. 2 más 5, 7. Superaría incluso el de x a la sexta. El grado absoluto es el exponente o la suma de los exponentes que nos dé el mayor tamaño. Es el grado de las ecuaciones. Por eso vamos a encontrar que tenemos ecuaciones de primer grado. Estas son ecuaciones de primer grado porque los exponentes son 1. Ecuaciones de segundo grado porque el exponente es 2. Y también tenemos ecuaciones de tercer grado o de más grados. Entonces, se le llama de primer grado, porque solo tienen exponentes 1. Se le llama de segundo grado porque el exponente más grande es 2 y así va subiendo. Ecuaciones de tercer grado porque el exponente es 3 o da sumatoria 3 y así sucesivamente. Dentro de nuestras expresiones algebraicas vamos a encontrar también una clasificación que corresponde a la cantidad, que es monomio cuando tenemos 1, polinomio cuando tenemos 2 o más. Se puede tener, normalmente antes decía monomio, después viene el binomio porque es de 2, después viene el trinomio, por ser 3, pero de 3 en adelante ya se puede también como polinomio. Debes decir con número de 4 o por ejemplo 5, pentanomio, se puede decir mejor de vez de en adelante, o tetranomio, que sería para 4, tetra, peta, hexa, hepta, debes decir esos elementos, ya se puede decir desde el principio polinomio, porque lo que está representando es una expresión que tiene porque tiene 2 o más términos, más de uno en general. Como les decía, tenemos 2, se llama binomio, tenemos 3, trinomio. El grado absoluto de un polinomio es la suma de sus exponentes. Aquí podemos ver el ejemplo. El primer término tenemos 1 y 2 y da 3. El segundo tenemos 1 y 5 y da 6. ¿Cuál es el grado absoluto? El grado absoluto de toda la función es el grado número 6, porque fue el mayor de sus dos términos o el más grande de todos los términos que tengamos. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta, chicos. ¿No? Ok. Aquí podemos darnos cuenta que entonces el grado es 1 con respecto a la letra Y y X. Y, por aquí se me cortaron. Estos dos iban acá abajo. Los voy a colocar en su posición. Sí, el 2 iba, perdón, el 1 iba con, aquí era 2 y aquí era 1 y aquí es 5. Disculpen, se movió un poquito. El grado 1 es para la letra X y el grado 5 y 2 respectivamente es para la letra X. Sí, Clary, no sé si nos puedes ayudar a leer. Por favor. Un polinomio está ordenado con los exponentes respecto a la letra escogida, llamada letra ordenatriz. Van aumentando o disminuyendo. Si los exponentes de dicha letra van aumentando, el polinomio está ordenado en forma ascendente. Por ejemplo, el polinomio AX más 4Y más 4YX al cubo más 3AX a la quinta menos 13BX a la sexta está ordenado en forma ascendente con respecto a la letra X. Gracias. Ahora, ascendente porque van subiendo los grados. Empezamos con X a la 1, después se volvió X cúbica, X quinta, X sexta. Vamos subiendo el exponente, pues se llama ascendente porque estamos subiendo 1, 3, 5, 6. Se llama descendiente cuando lo hacemos al revés. 8, 5, 2. Cuando empezamos de menos a más, vamos a tener un polinomio ascendente y cuando tenemos de más a menos, descendente. Vamos ahora con la suma. ¿Cuándo vamos a poder aplicar la suma? La suma, como ya lo vimos, no solo se puede decir en forma de suma, también se conoce como aumentar, sumar, añadir, incrementar o exceder. Y en ese sentido vamos a ver que la suma es una representación algebraica, pero de alguna cosa puede ser real. Por ejemplo, un número aumentado en 3. ¿Qué podemos decir? X más 3. La edad de una persona más 4, N más 4. El tiempo agregándole 5 minutos. Por ejemplo, ¿saben qué?
oye, nos vamos a poner de acuerdo para que en la clase tengamos 5 minutos de tolerancia. Significa que de la hora de entrada T más 5 minutos. O una cantidad excedida en 8, C más 8. Ricardo, no sé si puedes hacer favor de leer las primeras, las que serían las propiedades de la suma. No sé si se fue. Diego, no sé si nos puedes apoyar. Claro que sí, profe. La unicidad, la suma de dos o más números es única. Por ejemplo, la suma de 2 y 6 siempre es 8. ¿También la de abajo, profe? Sí, sigue, hazte las 5. Conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. Por ejemplo, 2 más 6 es igual a 6 más 2 es igual a 8. ¿A qué se refiere? No importa el orden como se suma, pues se llama conmutativa. 2 más 6 es 8, 6 más 2 es 8. No importa cómo sumen los dos elementos, va a dar el mismo resultado. ¿Puedes seguir ahí, Diego, por favor? El 0 se le llama elemento neutro de la adicción. No, pero te quedaste, ibas en la 3. Ah, sí, es cierto. Asociativa. En la suma de 3 o más números, los sumandos pueden agruparse de cualquier modo, obteniendo el mismo resultado. Por ejemplo, 3 más 4 más 5 es igual a 3 más 4 más 5 es igual a 3 más 4 más 5 es igual a 3 más 5 más 4 es igual a 12. Adictiva del 0. Al sumar 0 con cualquier número se obtiene el mismo número. Por ejemplo, 6 más 0 es igual a 6. El 0 se le llama elemento neutro de la adicción. Se llama elemento, gracias Diego, se llama elemento neutro de la adición o de la suma porque no lo afecta. Cualquier número sumado a 0, pues no afecta y nos va a dar el mismo número. 6 más 0 es 6, 0 más 5 es 5, 0 más pi es pi. Entonces, siempre que hagamos una suma no va a afectar. También pasa en la resta. También es un elemento neutro en la sustracción. ¿Por qué dice que se puede asociar? No necesariamente yo tengo que sumar en el orden como nos dicen. Por ejemplo, 3 más 4 más 5, 3 más 4, pero puedo hacerlo asociativamente. 3 más 4, 7. 7 más 5, 12. O puedo asociarlos de diferente manera. 4 más 5, 9. 9 más 3, 12. O 3 más 5, 8. 8 más 4, 12. No importa cómo yo asocie los términos, los puedo sumar indistintamente, en el orden como yo quiera. ¿Sale? Eso es algo importante. En la resta o sustracción pasa lo mismo. La cantidad que se sustrae se llama sustraendo y la cantidad que recibe el nombre de y la otra cantidad se le llama minuendo. Al resultado de la resta se le conoce como diferencia o resto. Pero aquí sí vamos a entender, aquí sí una operación no puede cambiar. Por ejemplo, yo podía poner una suma, por ejemplo, 8 más 9 es 17, pero no puedo poner, y puedo poner 9 más 8 y 17. Decíamos por ahí que una de las propiedades es la conmutatividad, es decir, no importa cómo yo lo haga, me va a dar el mismo resultado. Conmutatividad, no importa cómo yo haga la suma, me va a dar el mismo resultado. En la resta no existe una conmutatividad, sino que aquí sí afecta completamente. A 9 le resto 8, me da 1. A 8 le quito 9, me da menos 1. Aquí sí no existe conmutatividad, porque el cambiar el orden de la resta afecta completamente el resultado, salvo que yo siga respetando los signos. Por ejemplo, ¿qué signo tiene el número 8? El número 8 tiene negativo, menos 8, y el número 9 tiene el signo positivo, más 9. A menos 8 le sumo 9, seguirá siendo 1. Por eso hay que tener en cuenta esta situación. Vamos a ver ejemplos de resta. Por ejemplo, el término más común para decir resta es diferencia. La diferencia de un número X se le resta 10 o menos 10. A X se le resta 10. De 4 se le resta un número. De 4 se le resta N.
A un número se le disminuye 20, a X se le disminuye 20. Disminuir 85 de 47. Y leo otra vez, disminuir, es decir, quitarle 85 al número 47. Entonces, ¿cómo pondríamos? 47 menos 35. Citlali, no sé si nos puedes apoyar nuevamente con la diapositiva de multiplicación y un par de propiedades. La multiplicación es una operación donde dadas dos cantidades llamadas factores, se halla una tercera cantidad llamada producto. Los símbolos para indicar la multiplicación son X y paréntesis y punto. Cuando los factores son literales se emplean los dos últimos símbolos o bien ninguno. Por ejemplo, AB igual a paréntesis, A, cierra paréntesis, abre paréntesis, B y cierra paréntesis, igual a punto B. Ok, gracias. Vamos con las propiedades. Primera propiedad, la unicidad. El producto de dos o más factores, por ejemplo, 5 y 4, siempre va a ser 20. No importa que se multiplique, no cambian. 5 por 4 va a ser 20. Conmutatividad, no importa el orden. 6 por 8, 48. 8 por 6, 48. El orden de los factores no altera el producto. Creo que es algo que hemos escuchado muchas veces. No importa cómo multipliques, va a dar el mismo resultado. Y en ese sentido vamos a ver que la parte asociativa funciona de la misma manera. No es necesario que yo multiplique exactamente en el orden que nos dicen. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. Por 5, 30. O 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. O 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. Esta propiedad de asociación nos permite resolver multiplicaciones que muchas veces no se nos hacen tan sencillos. Por ejemplo, les voy a colocar la siguiente multiplicación y quiero que por favor me apoyen a responderla. ¿Alguien que me pueda decir cuánto de este resultado? ¿84, profe? ¿Cómo hiciste la multiplicación, Citlali? Todo corridito lo puse en la calculadora. Ok, bueno, yo no desapruebo el uso de la calculadora para nada, pero siempre he creído, bueno, no creo, nuestro cerebro es un músculo. Entre más lo ponga a trabajar, más vas a ver. Me pueden decir, si yo multiplico 7 por 2, 7 por 2 es 10, es 14, y 14 por 6 me van a decir alguien, es que pues no me tocó en la primaria que me enseñaran la tabla del 14. Bueno, pero se saben la tabla del 6, ¿verdad? Chicos, ¿la tabla del 6 se la saben? Sí, 6 por 7, Carla. ¿42? Checó en su calculadora, por eso tardó. Bueno, 42 por 2. 84. Ah, pues sí, tenía que dar 84, eso es lógico, pero ya no quedó más. Pero sí se entiende. Cuando muchas veces no podemos multiplicar, podemos ordenarlo de manera que sí podamos responderla. 7 por 6, 42. 42 por 2, 84. ¿Por qué sería difícil multiplicarlo en otro orden? Por ejemplo, vamos a multiplicar 120. Vamos a ver. Creo que va a estar, vamos a poner un número más pequeño. Vamos a ver. ¿Me pueden decir, chicos, cuánto de esta operación? $96 ¿96? millones. 96 le ganaron a Citlali y eso que estaba checando ahí, aunque no lo crean, la vista no engaña, que estaba mirando para abajo echando en la calculadora. Bueno, cualquiera diría que 12 por 2, 12 por 2, 24, 24 por 4, 96.
Pero va a decir, pero pues es que no me puedo aprender todas las tablas. No, pero podemos aprender algunas sencillas. ¿Me pueden decir cuáles son los factores del número 12? Dos números que multiplicados me den 12. Chicos, dos números que multiplicados me den 12. 4 por 3. 4 por 3, ok. No me va a importar el orden, porque pues aquí no importa el orden. Ahora sí, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 4, 96. Bueno, no se me hizo más sencillo. Multipliquemos al revés. 4 por 4, 16. 16 por 3, 48. 48 por 2, 96. El orden de los factores no altera el producto y se pueden asociar de cualquier manera. Igual se pueden distribuir. Por ejemplo, si yo tengo, como lo ven acá, la suma de 4 más 6 y multiplicado por 5, si yo tuviera la suma de 2 más 4 multiplicado por 6, ¿qué puedo hacer? Lo más sencillo, 2 más 4 es 6, 6 por 6, 36. O lo puedo asociar en las dos operaciones que me dicen. 6 por 2 es 12, más 6 por 4 es 24. 12 más 24, 36. Estas propiedades nos permiten que una operación que capaz mentalmente nos cueste un poco, la podamos resolver de una manera más sencilla. El número que es el elemento neutro para la multiplicación y división, el elemento neutro para la multiplicación y la división, a diferencia de la suma y resta, que era el 0, aquí el elemento es el 1. El 1 es el número que es el elemento neutro para la multiplicación y división. Si multiplica por 1, 5 por 1, 20 por 1, 100 por 1, va a dar exactamente el mismo número. 5 por 1, 5, 100 por 1, 100 por 1, 100, etcétera. Si dividen, pasa lo mismo. 5 entre 1 es 5, 7 entre 1 es 7, pasa incluso con el signo, menos 8 entre 1, menos 8. Entonces, siempre que sea el 1, es el neutro multiplicativo, no lo cambia. El 0, el producto de 0 siempre va a dar 0. Cualquier número multiplicado o dividido con 0 es 0. 6 por 0, 0. 20 por 0, 0. Y en ese sentido nos aplicamos a un producto nulo. ¿Qué pasa? Sabemos que multiplicar A por B nos da 0. Entonces significa que o A es 0 o B es 0. Y eso nos va a permitir resolver algunas operaciones de segundo grado. Ya al principio de nuestro tema habíamos visto lo que era la ley de los signos, donde podíamos decir que cuando el signo es igual, más por más es más y menos por menos es más. Nos va a dar como resultado un signo positivo. Y cuando los signos sean diferentes, más por menos o menos por más, va a ser un resultado negativo, que sería menos. De tal manera que entonces en el producto, 4 por 7 por 6, todos son positivos. En esto todos son positivos. Entonces el resultado que vamos a tener sí o sí será positivo. 7 por 6, 42. 42 por 4, 42 por 4 serían 162. 168, perdón. Ahí está. Pero si nosotros multiplicamos con signos negativos, aquí tiene una parte importante. Vamos a ver que en esa segunda tenemos ¿cuántos negativos? Tenemos 2. Entonces tenemos que ver si el número es par. Menos por menos se vuelve positivo, entonces va a ser positivo. Pero aquí tenemos menos por menos es más. Por menos, menos. Por menos y sigue siendo más. Dependiendo de la cantidad de signos, si son un número par va a ser positivo. Si es un número impar va a ser negativo. Aquí teníamos 1 y el resultado va a ser negativo. Aquí tenemos 3 signos negativos y entonces el resultado va a ser negativo. Eso nos permite no olvidarnos de los signos, que muchas veces es el error más común que tenemos. También ya habíamos platicado en la parte anterior de los signos de agrupación. Los vamos a retomar. Signo más sencillo de la agrupación, el paréntesis, agrupa a una expresión o a un número de expresiones. Después del paréntesis va a seguir los corchetes y por último las llaves. Eso nos permite tener mayor claridad y una mejor ejemplificación de lo que vamos a hacer. Vamos por último con la división. Bueno, entonces seguimos con la división,
¿Qué es la división? Es la parte inversa de la multiplicación. Es la parte inversa de la multiplicación. Entonces, vamos con ¿qué es cada una de las partes? Cociente. El producto de una división o cociente es el resultado que va a dar del dividendo. Perdón, el resultado, el producto del cociente por el divisor es el dividendo, donde precisamente la división va a ser exacta. Si la división no es exacta, pues lo que vamos a tener es un resto o vamos a tener un faltante. En este caso, ¿qué dice? La parte superior del resultado se llama cociente. El cociente es el resultado de una división. El dividendo es el número que queremos dividir y el divisor el número por el cual queremos dividir a un número. Entonces, dividendo, parte interior, divisor, parte exterior, resultado, cociente y por último, lo que nos queda es el resto. Por ejemplo, dividir un número entre 5, aquí tiene un gran error, dividir un número entre 5 sería x sobre 5. Dividir 8 entre b, 8 entre b. Dividir dos números, x entre z. Un número, el doble de un número, dividir entre 9. ¿Cuál es el doble de un número? 2x, dividir entre 9, entre 9. Para dividir dos monomios se divide directamente. Para dividir un polinomio, pues tenemos que ver cuáles son las reglas para poder hacer. Para dividir un polinomio vamos a entender algunas reglas que nos van a permitir. Aquí vienen lo que serían las operaciones que vamos a ir, las operaciones de la parte de la división. Las voy a omitir por lo pronto en lo que vemos ahorita ya la división de términos. Vamos ahora a la orden de operaciones. No sé. Citlali, no sé si nos puedes apoyar leyendo, por favor. Orden de las operaciones. En el lenguaje matemático son importantes los signos de operaciones de agrupación para darles exactitud y claridad a las proporciones. Es por eso que se tiene establecido un orden en las operaciones para evitar las ambigüedades. Gracias. ¿Cuáles son el orden de las operaciones? Ya lo habíamos visto. Primero debemos de simplificar las expresiones que estén de qué cosa dentro de los signos de agrupación. Después vamos a realizar en orden jerárquico si tenemos potencias o raíces y después de eso van multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. Esa va a ser nuestra orden de jerarquización. Ok. Primero vamos a empezar con las primeras dos operaciones, que serían la parte de reducción de términos semejantes. Vamos a hacer lo que será la suma y la resta con las operaciones. Aquí puse algunos ejemplos, voy a ir realizando la mayoría de ellos y pues como en otras situaciones, pues les va a quedar una parte en forma de actividad. Entonces, pues voy contestando, no voy a ir haciendo en el orden, sino que me voy a ir brincando una de ellas. Voy a empezar con la número 2. Ahí está. Voy a empezar con la número 2 y dice reducir los polinomios siguientes. La número 2 dice A más B menos C menos B menos otra vez C más 2C menos A. ¿Me pueden decir en esta expresión algebraica cuántos términos son semejantes y cuáles son semejantes? ¿Cuáles son los términos semejantes? ¿Me pueden decir? Chicos. ¿Cuáles son los términos semejantes? ¿No os escucho? ¿Me pueden decir en esta expresión cuáles son los términos semejantes?
Los términos semejantes, profe, son las de A más B menos C menos B menos C. Y ¿Cómo menos deben A. ser semejantes? Para que sean semejantes, ¿qué tienen que tener? Exponencial. A ver, Ricardo, explícate. Para ser un término semántico, tiene que tener exponencial. No necesariamente. Para tener un término que sea semejante, debe ser algo. Y lo acabamos de ver. ¿Deben de ser iguales todos sus exponentes? Exactamente. Misma letra, mismo exponente. ¿Me pueden decir cuáles son los términos semejantes? Esta A con esta A es un término semejante. Esta B con esta B es un término semejante. Y esta C con esta C y con esta C van a ser términos semejantes. Aquí tenemos, en esta expresión algebraica, tenemos tres partes semejantes. Entonces, ¿cómo quedaría? A le quito a una A le quito otra A, se elimina y ya no voy a poner A B le quito B, a una B le quito B, pues no voy a poner B, y a menos C y menos C, voy a regresar a esto, a 2C positiva le quito una y le quito otra, entonces ¿cuánto es nuestro resultado? 0. Repito, para los que tengan por ahí dudas. Quiero que se den cuenta cuánto tenemos. Teníamos una A positiva y tenemos una A negativa, se eliminan. Tenemos una B positiva y una B negativa, se eliminan. Tenemos dos letras C positivas y dos negativas. ¿Cuánto nos da entonces como resultado? 0. No sé si tengan alguna duda con este ejemplo número 2. Chicos, ¿alguna duda con el ejemplo número 2? No. ¿No? Ok. Voy entonces con el número 6. Van a haber cometido ningún error, menos 81, más 19, menos 30, más 6y, más 80x, más x, más b. Ok. Bueno, aquí, ¿cuáles son los términos semejantes? Términos semejantes, 81x con 80x y con x. Ahí está, términos semejantes. 19y con 6y y con 25y. Y por último, 30z, que 30z creo que no había ningún otro término con z. No hay ningún otro término con z. Entonces vamos a hacer nuestras operaciones. 80x más 1x son 81x menos 81x, 0 veces x. No lo voy a colocar. Bueno, podría poner 0 veces x si lo quieren ver de esta manera. Vamos con y. 19 más 6, 19 más 6, 25, menos 25, 0 veces y. Y con z, como no tiene término semejante, dice menos 30z. Entonces, ¿cuánto es el resultado de esta expresión algebraica? Menos 30 veces z. Así de simple, porque los demás términos no tenemos. Vamos con el número 9. Ahí está. Vamos con el ejercicio 9. Voy a
este término 71 a cúbica b, ¿me pueden decir cuáles son sus términos semejantes? El de 45 a cúbica B Ok, ¿solo ese? y la de al lado. ¿El de 18? Ok, Y la de 50. excelente. Y aún así, el otro se pueden dar cuenta, también tienen a cuarta b cuadrada, son dos términos semejantes. Ahí está. Este con este también son semejantes. Entonces, vamos a responderlo. A 71 AB cúbica. Si ustedes quieren hacerlo un poco más sencilla las cosas, no empiecen con los negativos, empecemos con los positivos. 50 A cúbica B más 18 A cúbica B serían 68 A cúbica B. A 68 le resto 71, a 68 le resto 71, pues me da menos 3, y a menos 3 le quito menos 45, nos quedaría menos 48 A cúbica B. Ahí está. Repito, 50 más 18, 68, 68 menos 71 es menos 3, menos 3 y menos 45, menos 48. Ahora, a 84 positivo le quito 84 negativos, 0. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado va a ser 48 A cúbica B, menos 48 A cúbica B. Si por ahí tienen dudas, por favor, chicos, no omitan, díganmelo con todo gusto. Vamos con la número 12. Ahí está. Listo. ¿Me puede decir, chicos, cuál es el término semejante de el x cuarta y? ¿Cuál es el término semejante de este? La de 8x al cuadrado y 8, no, y 8x cuarta. 8x cuarta y. Y, Ya no ve- y el de 21x cuarta y. Ok. ¿Tiene término semejante el x cúbica y cuadrada? Sí, la de x cúbica El de una vez x y2 cúbica y cuadrada, exactamente. y la de al lado. Y esta, correcto. Ok. ¿Tiene término semejante x cuadrada y? Si aquí está uno, aquí está el otro. ¿Tiene semejante y cúbica? No hay semejante con y cúbica, pero si bien no es un término semejante porque no es algebraico, pero términos numéricos pues van a funcionar como un término semejante. Entonces voy a ir reduciendo. X, aquí tengo una vez x cuarta y, aquí tengo menos 8 y aquí tengo 21. Entonces, 21 más 1 son 22. A 22 le quito 8, a 22 le quito 8, nos darían 14x cuarta y. A 22 le quito 8, daría 14x cuarta y. Ahora voy con estos como azules. Empiezo con el, si no hay positivo, pues empiezo con el que sea, pero hay un positivo. Una vez x cúbica y cuadrada menos una vez x cúbica y cuadrada, este con este lo puedo eliminar. 1 menos 1 es 0 y solo nos quedaría menos 7x cúbica y cuadrada. Vamos con el siguiente. X cuadrada y.
menos x cuadrada y, tenía una positiva y le quito una negativa, con ese también se va. Después nos quedaría el menos y cúbica, que no tiene término semejante, y la suma del último número. Menos 10, menos 9 y más 50. Recuerden cómo es la resta, lo puedo hacer siguiendo los signos, no hay problema. A 50 positivo le quito 10, da 40. A 40 le quito 9, me da 31 positivo. Y este sería el valor de nuestra resta. Ahí está. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, chicos. Yo, profe. ¿Dónde? No, de ahí terminó esa ecuación, ya no sigue más. No, porque ya quedó reducido. Aquí estamos Ah. viendo solo la reducción, lo que sería la suma y resta. ¿Sale? Sí, entendido, gracias. Bueno, como cualquier cosa, pues pueden haber fracciones. Pueden haber fracciones. Voy a hacer una de fracciones. Voy a hacer la número 18. Es el número 18. Dice menos 3/4 de a cuadrada más 1/2 de AB menos 5/6 de b cuadrada más 2 enteros 1/3 de a cuadrada menos 3/4 de AB más 1/6 de b cuadrada y menos 2AB. Ahí está. Bueno, vamos a ir haciendo primero entendiendo cuáles son nuestros términos comunes. Términos comunes, menos 3/4 de a cuadrada con 2 enteros 1/3 de a cuadrada. Primer término semejante. Segundo término semejante, 1/2 de AB con 3/4 de AB. Y con menos 2AB, no importa que no sea fraccionario, es término semejante. 5/6 de b cuadrada con 1/6 de b cuadrada también van a ser términos semejantes. Ahí está. Ahí quedaron nuestros términos semejantes. Ahora sí yo ya puedo aplicar mi operación de reducción. Ahí está. Bueno, lo voy a dividir en este caso en cuántas. Pues no, vamos a ir recuperando, vamos a ir haciéndolo parte por parte. La primera operación sería menos 3/4. Voy a hacer primero el término de a cuadrada. Entonces sería menos 3/4 más 2 enteros 1/3. Creo que esto yo todavía no lo había hecho, pero lo vamos a hacer. Menos 3/4 más, cuando tenemos 2 enteros 1/3, cuando se coloca de esta manera en una operación, recuerden cómo se vuelve una fracción impropia. Esta fracción se conoce como fracción mixta porque tiene enteros y fraccionario y un fraccionario y se va a volver impropia. 3 por 2 son 6 y a 6 le sumamos 1, serían 7/6. Ahora sí, pasamos de una fracción mixta a una impropia. Repito, 3 por 2 son 6, 6 más 1, 7/6. Y ahora sí, nuestra fracción, 4 por 6 son 24, 24 entre 4 es 6, 6 por 3 menos 18, más 24 entre 6 es 4, 4 por 7, 28. A 28 le quito 18, me daría 10, 10 24avos. Mitad de 10 es 5, mitad de 24 es 12. Entonces, el primer resultado, ya sé que serían 5/12 de a cuadrada. ¿Dudas con esta primera operación? ¿Dudas Sí, con profe. esto? ¿Dónde? No vi dónde salió el 24 y el menos 18. Te voy a aventar mi zapato, porque ya lo Es que ahí vimos fue semana muy pasada. fácil. 6 por 4, 24. Ahora, 24 entre 4 es 6. 6 por 3, 18. 24 entre 6 es 4. 4 por 7, 28. ¿Sale? Y ahora sí, solo hacemos la reducción. A 28 le quito 18, me da 10.
y el 24 sigue pasando. Mitad de 10 es 5, mitad de 24, 12. No sé si está más claro. Sí, profe, ya. ¿Ya? Entendí. Ok. Ya, gracias. Vamos con el siguiente término. Vamos con AB. Con el término AB. El término AB es un medio, la primera fracción. La segunda fracción es menos 3/4 y la última fracción es menos 2. Okay. Recuerden que cuando no tenemos denominador común, ¿qué denominador le vamos a poner? 1. 2 por 4, 8. 8 por 1, 8. Estoy haciendo la multiplicación de nuestros denominadores. Ahora sí, a 8 lo divido entre 2 es 4. Y ese 4 lo multiplico por 1, 4. Menos 8 entre 4 es 2. 2 por 3, 6. Menos 8 entre 8, 8 entre 1 es 8. 8 por 2, 16. Hacemos la operación que tenemos en este caso en cuestión. A 4 le quito 6, me da menos 2 y menos 16, menos 18 octavos. Repito, a 4 le quito 6, me da menos 2, y a menos 2 le quito 16, me da menos 18 octavos. Hacemos la mitad de 18 es menos 9 y mitad de 8 es 4. Entonces, la segunda operación sería menos 9/4 de AB. Y si no más me falla el último son los términos semejantes de B cuadrada. Los últimos son los términos semejantes de B cuadrada. Menos 5 sextos más 1 sexto. Creo que son los únicos dos términos que tenemos con B cuadrada. Ok, sí. En este caso está muy sencillo. Mismo denominador, no los abarata. A menos 5 le sumo 1, menos 4. O a 1 le quito 5, menos 4. Mitad de 4 es 2, mitad de 6, 3. Pero sigue siendo negativo. Sería menos 2 tercios de B cuadrada. Y ahí está nuestra reducción. ¿Dudas, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas de esas operaciones que hemos realizado? Ninguno, profe. ¿Ninguna? Gracias. Ninguna, profe. Bueno. Voy a, voy a hacer la siguiente operación. Voy a hacer la número 20. Más bien, no voy a resolver la número 20. Voy a poner qué va a pasar en la número 20. Lo voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. ¿Me pueden decir cuáles son los términos semejantes en esta operación 20? ¿Cuál es el término semejante de 3/25 de A a la M menos 1? ¿Cuál es el término semejante? 3/5 AM menos 1 Y y 0.2 AM menos 1. exactamente, esos son 3 términos semejantes. Y los otros 3 que no marqué van a ser términos semejantes. El B M menos 2, BM menos 2 y BM menos 2, no importa los factores, término semejante y término semejante. Correcto, ahí está. Bueno, chicos, si se dan cuenta, respondí casi, bueno, si no todos, respondí una parcialidad para que ustedes les puedan quedar los demás. Yo respondí, ¿cuántos fueron en total? 5 respondí. Fui buscando que hubieran de todos tipos, colores y sabores, para que ahora sí ustedes les toque resolver los que van a quedar restantes. ¿Qué pasa cuando tenemos un número decimal y solo tiene un número? Bueno, se puede poner en fracciones y es muy sencillo. Punto 2 van a poner menos 2 entre 10, menos 2 entre 10. Si hacen la división 2 entre 10 da punto 2, negativo. Por ejemplo, en este caso punto 3, 3 entre 10. Este punto 4 va a ser 4 entre 10. Y así sucesivamente. No sé si está claro, Carla.
Sí, sí, quedó claro. ¿Sí? Ah, y le quitas esta cosa, lo picante que iba a tener la tarea, pero bueno. Ni modos. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda extra o alguna duda final.